El taxi se detuvo frente a la casa de 2 plantas en el barrio de Palermo, Buenos Aires. El viento de otoño arrastraba hojas secas por la acera, mientras Elena pagaba al conductor. A sus 57 años, su rostro reflejaba el cansancio de 3 semanas en el hospital italiano, donde una cirugía de cadera la había mantenido alejada de su hogar. Con movimientos lentos, tomó su maleta del asiento trasero, rechazando amablemente la ayuda del taxista. «Sí, puedo sola, gracias», insistió con una sonrisa forzada. La independencia era algo que siempre había valorado, incluso ahora, cuando cada paso con su andador representaba un esfuerzo considerable. El taxi se alejó, dejándola sola frente a la casa donde había vivido los últimos 30 años. Era una construcción de estilo colonial modesto pero bien conservada, con una pequeña terraza frontal y macetas de geranios que ahora lucían descuidadas. Elena sintió una punzada de nostalgia al ver el estado de sus plantas. 3 semanas habían sido suficientes para que la vida siguiera su curso sin ella. «Martín debería haber regado al menos», murmuró para sí misma, pensando en su hijo mayor, quien había prometido pasar por la casa durante su ausencia. Con la maleta en una mano y el andador en la otra, avanzó lentamente por el sendero de baldosas hasta la puerta principal. El dolor en la cadera, aunque menos intenso que semanas atrás, seguía presente, recordándole la fragilidad de su condición. Mientras buscaba las llaves en su bolso, su mirada se detuvo en un papel blanco pegado en la puerta. Al principio pensó que sería algún aviso del servicio de gas o electricidad, algo rutinario, pero cuando se acercó lo suficiente para leer, su corazón dio un vuelco. Con una caligrafía que reconoció de inmediato, el cartel decía: «Ahora vivimos aquí nosotros, mamá. Por favor, llama antes de entrar. Martín y Paula». Elena permaneció inmóvil, leyendo una y otra vez aquellas palabras que no lograba procesar completamente. ¿Qué significaba aquello? La casa era suya, el hogar que había construido con su difunto esposo Carlos, donde habían criado a sus 3 hijos. La propiedad estaba a su nombre desde que Carlos había fallecido hace 7 años. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil del bolsillo de su abrigo y marcó el número de Martín. Mientras esperaba, observó los cambios sutiles en la fachada, las cortinas diferentes en la ventana del salón, un par de bicicletas apoyadas contra la pared que no reconocía, juguetes infantiles esparcidos por el pequeño jardín delantero. «Hola, mamá». La voz de Martín sonaba distante, casi fría, completamente diferente al tono cálido con el que la había despedido en el hospital apenas 3 días antes, cuando le informó que le daban el alta. «Martín, estoy afuera de casa. ¿Qué significa este cartel en la puerta?». Elena intentó mantener la calma, aunque su voz traicionaba su confusión y angustia. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. «Te lo íbamos a decir, mamá. Paula, los niños y yo nos mudamos la semana pasada. El alquiler en Caballito se volvió imposible después del último aumento. ¿Y tú tienes esta casa tan grande para ti sola, sin consultarme? ¿Sin siquiera preguntarme?». La indignación comenzaba a reemplazar la confusión inicial. «Estabas en el hospital, Billy, mamá. No queríamos molestarte con estas cuestiones mientras te recuperabas. Además, siempre dices que te sientes sola en esa casa tan grande». Elena se apoyó contra la pared exterior, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Era cierto que desde la muerte de Carlos había comentado ocasionalmente la soledad de vivir en una casa diseñada para una familia, pero de ahí a que su hijo y su nuera decidieran apropiarse de su espacio, había un abismo. «Martín, esta es mi casa. No pueden simplemente...». «Mamá, no te alteres», interrumpió él con un tono condescendiente que Elena nunca le había escuchado usar con ella. «Abrimos un poco de espacio en el cuarto de invitados para ti. Es más práctico así. Paula puede ayudarte con la rehabilitación, y los niños estarán felices de tenerte cerca». «¿El cuarto de invitados?». La voz de Elena se quebró. La habitación más pequeña de la casa, aquella donde apenas cabía una cama individual y un pequeño armario. «Martín, yo no. Escucha, estamos almorzando ahora. ¿Por qué no vienes en 1 hora? Paula está preparando ñoquis, tus favoritos. Podemos hablar con calma entonces». Antes de que Elena pudiera responder, la comunicación se cortó.
Se quedó mirando la pantalla del teléfono, incrédula. Luego, con determinación, buscó sus llaves y las introdujo en la cerradura. Para su sorpresa, no encajaban. La cerradura había sido cambiada. Una vecina que pasaba por la acera la reconoció y se acercó. «Elena, qué alegría verte recuperada. Tu hijo me contó sobre la operación». Juana, la vecina con quien compartía café los domingos desde hace más de una década, la miraba con genuina preocupación. «Gracias, Juana». Elena intentó sonreír, pero las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. «¿Sabes desde cuándo Martín está viviendo aquí?». La expresión de Juana cambió, mostrando cierta incomodidad. «Pues hace como 10 días. Trajeron un camión de mudanza y todo. Pensé que lo sabías. Me dijeron que habías decidido compartir la casa con ellos para que te ayudaran con la recuperación». Elena asintió lentamente, sintiendo cómo una sensación de traición se instalaba en su pecho. No solo su hijo había tomado posesión de su hogar sin su consentimiento, sino que además había creado una narrativa para los vecinos que la hacía parecer una anciana incapaz de cuidarse por sí misma. «Claro, fue idea mía», mintió, incapaz de exponer la situación en plena calle. «¿Necesitas ayuda con esa maleta? ¿Puedo acompañarte adentro?» «No, gracias. Voy a dar un paseo primero. Estirar un poco las piernas después del hospital». Cuando Juana se alejó, Elena miró nuevamente la casa que ya no reconocía como suya. El hogar donde había planeado pasar su convalecencia tranquilamente, rodeada de sus recuerdos y sus cosas, se había transformado en un espacio ajeno en cuestión de semanas. Con determinación, tomó su maleta y el andador y comenzó a caminar lentamente hacia la avenida Santa Fe. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo y decidir cómo enfrentarlo. La traición de Martín era profunda, pero Elena sabía que debía mantener la calma si quería recuperar lo que le pertenecía. Mientras esperaba en la parada del colectivo, revisó su teléfono y marcó otro número. «¿Laura? Soy mamá. ¿Podemos vernos? Ha ocurrido algo. Algo grave con la casa. Su hija menor, abogada de profesión y siempre la más sensata de sus 3 hijos, respondió de inmediato. «¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo». Mientras esperaba, Elena observó las calles familiares del barrio que había sido su hogar durante décadas. Las mismas calles que ahora, de alguna manera, se sentían distintas, como si ella fuera la extranjera. El dolor en su cadera era insignificante comparado con el dolor en su corazón. El colectivo llegó, pero Elena no subió. En su lugar, se sentó en el banco de la parada, con la maleta Sheila a sus pies, y esperó a su hija, preguntándose cómo en 3 semanas su vida había dado un giro tan dramático e inesperado. Laura Ferreira estacionó su Fiat frente a la parada del colectivo donde su madre la esperaba. A sus 35 años, era la menor de los 3 hermanos y la única que había seguido el camino profesional que su padre, abogado de profesión, había soñado para alguno de sus hijos. Mientras observaba a su madre sentada en el banco, con la maleta del hospital a sus pies y el andador frente a ella, sintió una mezcla de compasión y furia. «Mamá», exclamó, apresurándose a su encuentro. «¿Qué haces aquí afuera? ¿Por qué no entraste a casa?». Elena levantó la mirada, revelando ojos enrojecidos que evidenciaban un llanto reciente. Con voz quebrada pero firme, relató lo sucedido mientras Laura la ayudaba a desentrar al automóvil. «No puedo creerlo», murmuró Laura cuando su madre terminó de explicar. Sabía que Martín estaba con problemas económicos, pero de ahí a esto. «¿Tú sabías que planeaban mudarse a mi casa?», preguntó Elena, con un dejo de recriminación en su voz. Laura negó con la cabeza mientras arrancaba el coche. «No exactamente. Hace un mes, durante el asado de cumpleaños de papá, Martín comentó que el propietario de su departamento había aumentado el alquiler un 40%. Estaba furioso. Dijo que era insostenible con los gastos de la escuela privada de los chicos y el préstamo del auto». Laura hizo una pausa mientras maniobraba para salir del estacionamiento. «Mencionó algo sobre que sería más sensato que vivieras con ellos o con alguno de nosotros ahora que estás sola y mayor, pero jamás imaginé que haría algo así». Elena observaba por la ventanilla las calles familiares de Palermo, sintiendo que algo fundamental se había roto dentro de ella.
Más que la indignación por la apropiación de su casa, lo que la hería profundamente era la traición de Martín, su primogénito, a quien siempre había considerado el más responsable y confiable de sus hijos. «¿Dónde vamos?», preguntó finalmente, notando que no se dirigían hacia el departamento de Laura en Recoleta. «A mi oficina primero. Quiero que me muestres las escrituras de la casa, la documentación de propiedad. Luego iremos a mi departamento. Puedes quedarte allí mientras resolvemos esto». Elena asintió en silencio. Las escrituras estaban en una caja de seguridad en el banco, a su nombre. Al menos eso Martín no había podido arrebatarle. Mientras atravesaban la ciudad, Elena recordó los eventos que habían precedido a su hospitalización, las visitas cada vez menos frecuentes de Martín y su familia durante el último año, las insinuaciones de Paula, su nuera, sobre lo que grande y desaprovechada que estaba la casa, las preguntas aparentemente inocentes sobre sus finanzas, sobre si la jubilación le alcanzaba para mantener la propiedad. «¿Sabes? Creo que esto venía gestándose desde hace tiempo», comentó rompiendo el silencio. «Paula siempre ha mirado la casa con ojos de tasadora más que de nuera». Laura apretó los labios. Nunca había sido particularmente cercana a la esposa de su hermano, una mujer ambiciosa que trabajaba en bienes raíces y que siempre parecía juzgar el estilo de vida sencillo que Elena había mantenido incluso después de que sus hijos se independizaran. «Paula tiene una forma muy particular de ver las relaciones familiares», respondió diplomáticamente. «Para ella, todo parece ser una cuestión de activos y pasivos». Elena recordó entonces la última conversación significativa que había tenido con Martín antes de su operación. Había sido durante una visita dominical, mientras Paula llevaba a los niños al parque. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en vender esta casa? Es demasiado grande para ti sola. Y el mantenimiento debe ser costoso», había sugerido Martín mientras compartían un mate en la cocina. «¿Vender mi hogar? Jamás. Aquí están todos mis recuerdos con tu padre, con ustedes cuando eran pequeños. Además, ¿dónde viviría? Podrías comprar algo más pequeño. Un departamento, quizás. O podrías considerar venirnos la tiro a nosotros a un precio familiar. Podríamos cuidarte. Los chicos tendrían más espacio. Y tú no estarías sola». Elena había rechazado la idea de inmediato, explicando que valoraba su independencia y que la casa, aunque grande, era perfectamente manejable para ella. Ahora entendía que aquella conversación no había sido una sugerencia casual, sino el primer intento de Martín de hacerse con la propiedad. «¿Has hablado con Tomás sobre esto?», preguntó Laura, refiriéndose al hermano del medio, que vivía en Córdoba desde hacía una década. «Aún no. Quería hablar contigo primero, tener los pies sobre la tierra antes de involucrar a más personas». Laura asintió, aprobando la decisión. Tomás, un artista temperamental que había elegido la vida provincial para dedicarse a la pintura, tendía a dramatizar las situaciones familiares. Llegaron al edificio donde Laura tenía su bufete jurídico. Mientras ayudaba a su madre a salir del coche y acomodarse con el andador, Laura notó algo que la preocupó. Elena, siempre tan erguida y orgullosa, incluso en las peores circunstancias, ahora caminaba con los hombros caídos y la mirada baja, como si el peso de lo sucedido hubiera erosionado no solo su confianza en su hijo, sino también en sí misma. Una vez en la oficina, Laura preparó café mientras Elena descansaba en un sofá de cuero. El espacio, minimalista y profesional, contrastaba con la calidez hogareña que Elena siempre había mantenido en su casa. «Mamá, antes de que sigamos adelante, necesito preguntarte algo importante», dijo Laura, sentándose frente a ella. «¿Has firmado algún documento para Martín en los últimos meses? ¿Algo relacionado con la casa? ¿Un poder? ¿Una autorización? ¿Cualquier cosa?» Elena frunció el ceño, pensativa. «No, nada importante. Firmé una autorización para que recogiera unos análisis médicos en mi nombre, pero eso fue todo». Laura pareció aliviada. «Bien, entonces legalmente no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Cambiaron la cerradura, lo cual técnicamente es un delito de usurpación. Podríamos presentar una denuncia policial ahora mismo». Elena negó con la cabeza, horrorizada ante la perspectiva. «No quiero involucrar a la policía, Laura. Es mi hijo, tu hermano. Debe haber una forma de resolver esto en familia». Laura suspiró,
anticipando la resistencia de su madre. Elena siempre había sido así, protectora hasta el extremo con sus hijos, incluso cuando cometían errores graves. «Mamá, lo que Martín hizo es ilegal, independientemente de nuestros lazos de sangre. Te ha dejado literalmente en la calle el mismo día que sales del hospital». «Lo sé, pero...» Elena se detuvo, luchando con sus emociones. «Dux, si esto se convierte en un asunto legal, nunca podremos reparar nuestra relación. Y están los niños, mis nietos. No quiero que crezcan viendo a su abuela como la persona que llevó a su padre ante la justicia». Laura se levantó y comenzó a caminar por la oficina, visiblemente frustrada. «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que te quedes en mi departamento indefinidamente mientras Martín y Paula disfrutan de tu casa? ¿Que aceptes el cuarto de invitados en tu propia casa?» Elena permaneció en silencio por unos momentos, sopesando las opciones. Finalmente se habló con una determinación que sorprendió a su hija. «No, por supuesto que no. Quiero recuperar mi casa, pero a mi manera. Primero, vamos a hablar con ellos, cara a cara. Quiero escuchar de la boca de Martín cómo justifica lo que ha hecho. Luego, si no hay solución razonable, consideraremos otras opciones». Laura observó a su madre con una mezcla de admiración y preocupación. A pesar de la traición sufrida, Elena mantenía la esperanza de resolver el conflicto mediante el diálogo, de preservar la familia que tanto había costado construir. «De acuerdo», concedió finalmente. «Iremos juntas al hablar con ellos mañana. Pero, mamá, tienes que estar preparada para lo peor. La gente que es capaz de hacer algo así no suele retroceder fácilmente». Elena asintió, consciente de la advertencia implícita en las palabras de su hija. El Martín que había cambiado las cerraduras de su casa mientras ella estaba en el hospital no era el mismo hijo que había criado con tanto amor y dedicación. «Lo sé, Laura. Créeme que lo sé». Mientras Laura preparaba algunas llamadas antes de llevarla a su departamento, Elena miró por la ventana de la oficina hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo otoñal de Buenos Aires. En algún lugar, entre aquellos edificios y calles arboladas, estaba su hogar, ahora ocupado por personas que habían confundido el amor familiar con el derecho a la propiedad. Con una mezcla de tristeza y resolución, Elena decidió que, sin importar el resultado, esta situación le había enseñado una dolorosa lección sobre la vejez en una sociedad que a menudo confunde el cuidado con el control y el amor con la posesión. El timbre resonó en la casa de Palermo a las 10 de la mañana del día siguiente. Elena, vestida con una dignidad que contrastaba con su estado emocional, esperaba junto a Laura en el porche. Había dormido poco en el departamento de su hija, atormentada por pesadillas donde se perdía en su propia casa, incapaz de reconocer las habitaciones que ella misma había decorado décadas atrás. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro sorprendido de Paula. A sus 40 años, la nuera de Elena mantenía una elegancia calculada que siempre había parecido ligeramente fuera de lugar en las reuniones familiares informales. Vestía un conjunto deportivo de marca que contradecía la hora de trabajo habitual de un martes. «Elena, Laura», su voz denotaba incomodidad. «No esperábamos verlas hoy». «Evidentemente», respondió Laura con frialdad. «¿Podemos pasar? Venimos a ti a hablar sobre la situación de la casa». Paula dudó un momento, pero finalmente se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. El interior, que Elena había dejado impecablemente ordenado antes de su hospitalización, ahora mostraba signos evidentes de la nueva ocupación. Juguetes esparcidos por el suelo, muebles reubicados y, lo más doloroso para Elena, las fotografías familiares que siempre habían adornado la repisa de la chimenea habían sido reemplazadas por retratos de los hijos de Martín y Paula. «Martín está en una videollamada de trabajo, pero termina en unos minutos», explicó Paula conduciéndolas hacia la cocina. «¿Les ofrezco un café?» «Estamos en mi casa, Paula», respondió Elena con una calma que sorprendió incluso a Laura. «No necesitas ofrecerme nada. Conozco perfectamente dónde está todo». Un silencio incómodo se instaló mientras Elena se dirigía hacia la alacena, donde siempre había guardado las tazas. Para su desconcierto, encontró platos en su lugar. «Reorganicé un poco», explicó Paula con una sonrisa tensa. «El terapeuta de organización de Micaela me enseñó algunos trucos para optimizar el espacio». Elena no respondió. En su lugar,
Continuó abriendo cajones y puertas, descubriendo con creciente angustia que cada rincón de su cocina había sido transformado. Sus recetas manuscritas, que durante años habían ocupado un cajón específico junto a la estufa, ya no estaban allí. ¿Dónde están mis recetas?, preguntó sin poder contener más su desconcierto. Paula se mostró genuinamente confundida. ¿Recetas? Oh, ¿te refieres a esos papeles viejos y amarillentos? Los guardé en una caja en el sótano. Pensé que ya no los usabas. Con todas esas aplicaciones de cocina que existen ahora. Laura, percibiendo la creciente tensión, intervino. Paula, ¿podrías avisarle a Martín que estamos aquí? Es importante que hablemos todos juntos. Paula asintió y salió de la cocina, visiblemente aliviada por la oportunidad de escapar de la situación. En cuanto quedaron solas, Laura se acercó a su madre y apoyó una mano sobre su hombro. ¿Estás bien? Elena negó con la cabeza, incapaz de articular palabras. No era solo la reorganización de su cocina lo que la afectaba, sino la manera casual en que Paula había descartado objetos con profundo valor sentimental para ella. Aquellas recetas incluían las que su propia madre le había enseñado, las que había perfeccionado durante su matrimonio, las que habían alimentado a su familia durante décadas. Unos minutos después, Martín apareció en la cocina. A diferencia de su esposa, él llevaba ropa de oficina, como si estuviera a punto de salir. Su expresión oscilaba entre la culpabilidad y la defensiva. «Mamá, Laura», saludó con una voz que intentaba sonar casual. «No sabía que vendrían hoy». «¿Y cuándo esperabas que viniera, Martín?», respondió Elena, encontrando finalmente su voz. «¿Después de que terminaran de borrar toda evidencia de que esta fue mi casa durante 30 años?» Martín tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mamá, puedo explicarlo. Siéntate, por favor. No es bueno para tu cadera que estés de pie tanto tiempo». «No me digas lo que es bueno para mí», replicó Elena con firmeza. «Lo que no es bueno para mí es llegar del hospital y encontrar que mi hijo ha usurpado mi casa». Martín intercambió una mirada con Paula, quien había regresado y permanecía apoyada contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «No es usurpación, mamá. Es una solución práctica para todos. Tú necesitas ayuda después de la cirugía, y nosotros necesitábamos un lugar más grande y accesible. El cuarto de invitados está perfectamente adecuado para ti. Incluso instalamos barandas en el baño para que puedas moverte con seguridad». Laura intervino, su tono profesional contrastando con la emotividad de la situación. «Martín, ¿legalmente esto es una usurpación? Cambiaron las cerraduras de una propiedad que no les pertenece, sin el consentimiento de la propietaria. Eso, en términos legales, constituye un delito». «¡Por Dios, os Laura! Estamos hablando de familia, no de un caso judicial», exclamó Martín, visiblemente irritado. «Mamá está mayor, vive sola en una casa de 3 dormitorios, mientras nosotros nos ahogamos en un departamento pequeño con 2 niños en crecimiento. Es sentido común». «El sentido común sería haber conversado conmigo antes», respondió Elena. «Haberme preguntado, haberme dado opciones, no esperar a que estuviera en el hospital para apropiarse de mi hogar». Paula, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió intervenir. «Elena, sé que puede parecer brusco visto desde fuera, pero créeme que lo hicimos pensando en tu bienestar. Una mujer de tu edad no debería vivir sola, menos después de una cirugía como la que tuviste. Aquí podemos cuidarte. Los niños te tendrán cerca, y no tendrás que preocuparte por mantener una casa tan grande». La condescendencia en el tono de Paula fue la gota que colmó el vaso para Elena. «Paula, tengo 57 años, no 90. Mi cirugía fue programada, no de emergencia, y mi recuperación va según lo previsto. No necesito que nadie me cuide como si fuera una inválida». Elena hizo una pausa, controlando su respiración antes de continuar. «Lo que necesito es que respeten mi autonomía, mi propiedad y mis decisiones». «Mamá, estás siendo irracional», intervino Martín. «¿Prefieres vivir sola, arriesgándote a una caída, a un accidente, por orgullo? ¿Ese es el ejemplo que quieres darnos? ¿El egoísmo de mantener una casa vacía mientras tu familia se esfuerza por llegar a fin de mes en un departamento inadecuado? No te atrevas a hablar de egoísmo», explotó finalmente Laura. «¿Quién es el egoísta aquí?
La mujer que trabajó toda su vida, crió 3 hijos y tiene derecho a vivir donde elija. O el hijo que se apropia de su casa a sus espaldas y luego tiene el descaro de hacerla sentir culpable. Un silencio tenso siguió a las palabras de Laura. Martín y Paula intercambiaron miradas, como si se comunicaran silenciosamente sobre cómo proceder. «Miren», dijo finalmente Martín, en un tono más conciliador. «Entiendo que la forma en que lo hicimos no fue la ideal, pero la intención era buena. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Mamá puede quedarse en el cuarto principal. Nosotros nos movemos al de invitados temporalmente, y mientras tanto buscamos una solución que funcione para todos». Elena negó con la cabeza. «No, Martín, esto no se trata de qué habitación ocupo en mi casa. Se trata de respeto, de confianza, de familia. Lo que hiciste». Su voz se quebró momentáneamente. «Lo que hiciste destruyó algo fundamental entre nosotros. Mamá, estás exagerando». «No estoy exagerando», exclamó Elena, golpeando la mesa con la palma de su mano. «Me dejaste en la calle. Cambiaste las cerraduras de mi casa mientras estaba en el hospital. ¿Cómo pudiste?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de indignación, de profunda decepción. En ese momento, la puerta trasera se abrió y entraron Micaela y Lucas, los hijos de Martín y Paula, de regreso de la escuela. Al ver a su abuela, corrieron hacia ella con alegría. «Abuela, volviste del hospital», exclamó Micaela, de 9 años, abrazándola con fuerza. «Ahora viviremos todos juntos. Papá y mamá me dejaron decorar tu habitación con dibujos míos». Elena abrazó a sus nietos con amor genuino, pero su corazón se contrajo al darse cuenta de que los niños ya habían sido incorporados a la narrativa de la apropiación. Para ellos no se trataba de una usurpación, sino de una alegre reunificación familiar. «Niños, vayan a cambiarse», intervino Paula rápidamente. «La abuela y papá están teniendo una conversación importante». Cuando los niños salieron, Elena se levantó con dificultad, apoyándose en su andador. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo con una calma que sorprendió a todos. «Me voy a quedar en casa de Laura por ahora, porque necesito espacio para pensar. Pero esta sigue siendo mi casa, y espero tenerla de vuelta en las mismas condiciones en que la dejé, en el plazo de una semana». «Mamá, sé razonable», comenzó Martín, pero Elena lo interrumpió con un gesto. «Si no están fuera en una semana, Laura procederá legalmente. Y créeme, Martín, es lo último que quiero. Pero no me has dejado alternativa». «¿Me estás amenazando?». La incredulidad en la voz de Martín revelaba que jamás había esperado que su madre adoptara una postura tan firme. «Te estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto», respondió Elena. «Una oportunidad de enseñarles a tus hijos que en esta familia respetamos la propiedad y las decisiones de los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas». Paula, que había permanecido relativamente callada, dio un paso adelante. «Elena, no creo que estés considerando lo que es mejor para todos. Piensa en los niños, en lo emocionados que están de vivir en esta casa, cerca de su abuela. Piensa en lo complicado que sería para nosotros encontrar otro lugar en tan poco tiempo. Debiste pensar en eso antes de mudarte sin mi permiso», respondió Elena, sin ceder. «Y los niños son adaptables. Les explicarán que fue un malentendido, que la abuela necesita su espacio y que ustedes encontrarán un lugar adecuado para todos». Martín, visiblemente frustrado, pasó una mano por su cabello. «¿Y si nos negamos? ¿Realmente llevarías a tu propio hijo a juicio? ¿Es eso lo que quieres que recuerden los niños de su abuela?». Laura, que había permanecido observando el intercambio, intervino con tono severo. «Lo que los niños recordarán es que su padre les enseñó que está bien tomar lo que no les pertenece. ¿Es esa la lección que quieres darles, Martín?». Un silencio tenso llenó la cocina. A través de la ventana, Elena podía ver el limonero que Carlos había plantado en el patio trasero el año en que compraron la casa. Había crecido junto con sus hijos, dando frutos año tras año, sin importar las tormentas o las sequías. Ese árbol, más que cualquier otra cosa en la propiedad, simbolizaba para ella la resistencia, la continuidad, la capacidad de perdurar a pesar de las dificultades. «Una semana», repitió finalmente, dirigiéndose hacia la puerta.
Y quiero mis llaves nuevas antes de irme. Martín y Paula intercambiaron miradas, pero fue Martín quien finalmente asintió, derrotado por la determinación de su madre. «De acuerdo», murmuró, sacando del bolsillo un juego de llaves y entregándoselo a Elena. Pero esta conversación no ha terminado. Elena tomó las llaves, sintiendo su peso familiar en la palma de su mano. Era un pequeño triunfo, pero sabía que la batalla por recuperar realmente su hogar apenas comenzaba. «Por supuesto que no ha terminado», respondió. «Pero al menos ahora está ocurriendo cara a cara, no a mis espaldas». Con esas palabras, Elena salió de la cocina, seguida por Laura. Mientras atravesaban el salón hacia la puerta principal, Elena no pudo evitar notar los pequeños cambios que ya habían transformado el espacio. El sofá que siempre había estado junto a la ventana, ahora estaba contra la pared. Las cortinas de encaje que había tejido su madre habían sido reemplazadas por persianas modernas, y la colección de libros que había atesorado durante décadas había sido relegada a una caja en la esquina para hacer espacio a juguetes y consolas de videojuegos. Cada cambio era como una pequeña herida, un recordatorio de lo rápido que podía ser borrada su presencia, su historia, su identidad. En el porche, antes de subir al auto de Laura, Elena se detuvo y miró una última vez la fachada de su casa. A pesar de todo, seguía reconociéndola como suya, como el espacio donde había construido su vida, donde había amado y sido amada. Y estaba determinada a recuperarla, no solo por ella, sino por la memoria de Carlos y por el futuro de una familia que parecía haber olvidado el significado del respeto mutuo. «Vamos, mamá», dijo Laura suavemente, tomándola del brazo. «Esto apenas comienza». Elena asintió y subió al auto, consciente de que las próximas semanas serían una prueba no solo para su fortaleza física, sino también para su capacidad de mantener el equilibrio entre el amor por su hijo y el respeto por sí misma. El departamento de Laura en Recoleta era moderno y funcional, un espacio de una sola habitación diseñado para la vida de una profesional soltera. Durante los primeros días, Elena intentó adaptarse a la rutina de su hija, esforzándose por no ser una carga mientras ocupaba el sofá-cama del salón. Las sesiones de fisioterapia para su cadera se habían convertido en un respiro, un momento en el que podía concentrarse exclusivamente en su recuperación física, dejando momentáneamente de lado el dolor emocional que la consumía. Era jueves por la tarde, 4 días después de la confrontación en su casa, cuando el timbre del departamento sonó. Laura estaba en el juzgado, y Elena, quien había estado intentando preparar una de sus recetas tradicionales en la pequeña cocina de su hija, se acercó lentamente a la puerta. «¿Quién es?», preguntó apoyándose en su andador. «Soy yo, Tomás», la voz de su hijo mediano, a quien no había visto en persona en casi 6 meses, la sorprendió. Abrió la puerta para encontrarse con la figura familiar de Tomás, cargado con una maleta y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «¡Hijo!», exclamó Elena, genuinamente emocionada. «No sabía que vendrías». Tomás, de 40 años, era el más parecido físicamente a Carlos, alto, de hombros anchos, con el mismo cabello oscuro y rizado que su padre. A diferencia de Martín, quien había seguido el camino tradicional del matrimonio, hijos y carrera corporativa, Tomás había elegido una vida menos convencional como artista plástico en Córdoba. «Laura me contó todo», explicó, entrando al departamento y dejando su maleta en un rincón. «Tomé el primer vuelo que encontré». Elena se sintió conmovida por el gesto. De sus 3 hijos, Tomás siempre había sido el más independiente, el que menos buscaba su aprobación o consejo. Verlo ahora, viajando impulsivamente para apoyarla, despertó en ella una mezcla de gratitud y nostalgia. «No era necesario que vinieras», dijo, aunque su tono contradecía sus palabras. «Laura y yo estamos manejando la situación». Tomás la miró con una intensidad que le recordó a Carlos cuando algo lo indignaba profundamente. «¿Manejando la situación? Mamá, Martín te dejó en la calle. Esto no es algo que se maneja, es algo que se enfrenta». Elena suspiró y se dirigió hacia el sofá, indicándole a Tomás que se sentara junto a ella. «Es complicado, hijo. No es tan simple como parece». «¿Qué tiene de complicado? Es tu casa. Punto».
Martín no tiene ningún derecho a quedarse con ella. Lo sé, pero... Elena hizo una pausa, buscando las palabras para explicar sus sentimientos contradictorios. Es mi hijo, tu hermano, y están los niños, mis nietos. No quiero que esto se convierta en una guerra familiar que los afecte a ellos. Tomás la observó con una mezcla de admiración y frustración. Siempre pones a los demás por delante, mamá. Siempre. Desde que tengo memoria. ¿Cuándo vas a empezar a pensar en ti misma? La pregunta, directa y sin filtros como todo lo que venía de Tomás, tocó algo profundo en Elena. Durante décadas, su identidad había estado definida por su rol como esposa y madre. Incluso después de la muerte de Carlos, había continuado viviendo principalmente para sus hijos y nietos. La idea de priorizar sus propias necesidades y deseos le resultaba casi extraña. «No es tan fácil cambiar a mi edad», respondió finalmente. «No se trata de cambiar, mamá. Se trata de dignidad, de respeto propio». Antes de que Elena pudiera responder, el teléfono del departamento sonó. Era Laura, llamando para avisar que llegaría tarde y que había invitado a alguien a cenar. Alguien que podría ayudarles con la situación. Después de colgar, Elena miró a Tomás con curiosidad. «Tu hermana dice que viene con alguien que puede ayudarnos. ¿Sabes algo al respecto?» Tomás negó con la cabeza. Laura y sus misteriosos contactos legales. Probablemente algún colega especializado en derecho inmobiliario o algo así. La llegada de Laura, 3 horas más tarde, confirmó parcialmente las sospechas de Tomás. Venía acompañada por Javier Quintana, un hombre de unos 60 años, canoso y de aspecto distinguido, a quien presentó como abogado especializado en derecho de familia y mediación. «El doctor Quintana ha aceptado ayudarnos como un favor personal», explicó Laura mientras todos se acomodaban en la pequeña sala. «Fue profesor mío en la facultad y tiene amplia experiencia en conflictos familiares como el nuestro». Javier saludó a Elena y Tomás con una calidez que contrastaba con su apariencia formal. «Laura me ha puesto al tanto de la situación», dijo, dirigiéndose principalmente a Elena. «Y debo decir que, desde el punto de vista legal, tiene usted todas las de ganar si decidiera proceder con una demanda por usurpación. Sin embargo, le entiendo su reticencia a llevar el asunto a los tribunales». Elena asintió, agradecida por la comprensión. «No quiero destruir a mi familia por una propiedad, por muy importante que sea para mí. Y no tiene por qué hacerlo», respondió Javier con seguridad. «¿Deía? Existen vías alternativas que podríamos explorar antes de recurrir a medidas legales drásticas». Durante las siguientes 2 horas, Javier expuso diferentes estrategias para abordar el conflicto, desde la mediación familiar formal hasta negociaciones estructuradas con presencia de un tercero neutral. Elena escuchaba atentamente, valorando la experiencia y el enfoque conciliador del abogado, tan diferente del tono combativo que Laura había adoptado desde el principio. «Lo que me preocupa», intervino Tomás en un momento de la conversación, «es que Martín y Paula parecen creer genuinamente que están haciendo lo correcto. No es solo un tema de avaricia o oportunismo. Realmente piensan que mamá estaría mejor viviendo bajo su supervisión, como si fuera una niña o una anciana incapacitada». Javier asintió, reconociendo la complejidad del problema. «Es un fenómeno que veo con frecuencia en mi práctica. Lo llamo paternalismo invertido. Hijos adultos que, con las mejores intenciones, comienzan a tratar a sus padres como si estos hubieran perdido la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Es especialmente común cuando el padre o madre en cuestión vive solo o ha sufrido algún problema de salud reciente». «Exactamente», confirmó Elena. «Desde que Carlos falleció, y especialmente desde que supe que necesitaba la cirugía de cadera, Martín comenzó a tratarme diferente, como si cada decisión que tomaba debiera pasar por su aprobación. Y la cirugía les dio la excusa perfecta», añadió Laura. «Mientras mamá estaba en el hospital, ellos podían actuar, por su bien, sin enfrentar oposición directa». Javier tomó algunas notas antes de continuar. «Lo que sugiero es un enfoque en 2 direcciones. Por un lado, iniciaremos un proceso formal de mediación familiar, con un mediador profesional que no sea yo, para mantener la neutralidad. Por otro lado, creo que sería beneficioso para usted, Elena, demostrar de manera tangible su independencia y capacidad». «¿A qué se refiere?»,
preguntó Elena, intrigada. A veces, en estos conflictos, las palabras no son suficientes. Martín necesita ver, no solo escuchar, que usted es perfectamente capaz de vivir sola y tomar sus propias decisiones, que la cirugía de cadera no la ha convertido en una persona dependiente o vulnerable. ¿Y cómo demostramos eso?, intervino Tomás, escéptico. Bueno, para empezar, sugeriría que Elena retome sus actividades habituales lo antes posible. Si daba clases de cocina, que las reinicie. Si participaba en algún club o asociación barrial, que vuelva a asistir. Que sea visible en su comunidad, activa, independiente. La sugerencia resonó en Elena. Antes de la cirugía, efectivamente, había impartido talleres de cocina tradicional argentina en el Centro Cultural del barrio, una actividad que había suspendido temporalmente durante su recuperación. También recomendaría documentar todo esto, continuó Javier. Fotos, testimonios de amigos y vecinos, informes médicos que confirmen su plena capacidad. No para usarlo en una demanda necesariamente, sino como evidencia durante la mediación, para contrarrestar cualquier argumento sobre su supuesta vulnerabilidad. Laura, que había estado tomando notas en su tablet, asintió con aprobación. Me parece un plan sólido. Combina la vía legal con acciones prácticas que refuerzan nuestra posición. Hay algo más, añadió Javier, mirando directamente a Elena. Algo que podría parecer contradictorio con lo que acabo de sugerir, pero que en mi experiencia suele ser efectivo en estos casos. ¿Qué cosa?, preguntó Elena, intrigada. Ofrézcale a Martín y su familia una alternativa concreta. No basta con decirles que desalojen su casa. Deles una opción viable que aborde sus necesidades reales. ¿Estás sugiriendo que les busque una casa?, preguntó Tomás, indignado. ¿Después de lo que hicieron? Javier negó con la cabeza. No necesariamente, pero sí, como mencionaron, sus problemas son principalmente económicos. Quizás existan soluciones que no impliquen la pérdida de su hogar. Elena, por ejemplo, podría ofrecerse a ayudarles con el depósito para un nuevo alquiler o a ser garante de un préstamo hipotecario. Elena consideró la sugerencia. Era cierto que, aunque su jubilación era modesta, contaba con algunos ahorros que Carlos le había dejado, precisamente para emergencias o para ayudar a sus hijos si lo necesitaban. La idea de usar ese dinero para resolver el conflicto, en lugar de para un viaje o comodidades personales como había planeado inicialmente, no le resultaba descabellada. Podría funcionar, admitió finalmente. Martín siempre ha sido sensible al tema económico, incluso desde niño. Si ve una solución concreta a sus problemas de vivienda, quizás sea más receptivo. Exacto, confirmó Javier. A veces, en estos conflictos, lo que parece ser sobre una casa, en realidad es sobre inseguridades más profundas. Miedo al futuro, ansiedad financiera, temor a no poder dar a los hijos lo que se considera necesario. La reunión continuó hasta entrada la noche, con los 4 elaborando una estrategia detallada para las próximas semanas. Cuando finalmente Javier se despidió, dejando a los 3 Ferreira en el pequeño apartamento, Elena se sentía más optimista de lo que había estado en días. Gracias por traerlo, le dijo a Laura mientras recogían los platos de la cena. Su perspectiva ha sido muy valiosa. Laura sonrió, satisfecha de ver a su madre recuperando algo de su habitual determinación. Es un buen hombre. Uno de los pocos abogados que conozco que realmente cree en resolver conflictos, no en prolongarlos para aumentar sus honorarios. Tomás, que había permanecido inusualmente callado durante la última parte de la reunión, se acercó a su madre con expresión seria. «Mamá, hay algo que no se mencionó esta noche, pero que creo que deberías considerar». «¿Qué cosa, hijo?» «La posibilidad de que Martín y Paula no actúen de buena fe. Que todo este asunto de cuidarte y preocuparse por ti sea solo una excusa. Y que lo que realmente quieren es quedarse con la casa permanentemente». Elena dejó el plato que estaba lavando y miró a su hijo mediano a los ojos. Había considerado esa posibilidad, por supuesto, pero escucharla formulada en voz alta hacía que el dolor fuera aún más agudo. «Quiero creer que no es así», respondió finalmente. «Quiero creer que, a pesar de sus métodos, Martín realmente piensa que está haciendo lo mejor para todos». «Yo también quiero creerlo», admitió Tomás. «Pero después de lo que hizo,
No sé, mamá. El Martín que yo conocía jamás habría actuado así. Laura, que había estado escuchando la conversación mientras guardaba los restos de comida en el refrigerador, intervino. La gente cambia, especialmente bajo presión. ¿Y Paula? Bueno, siempre ha tenido una influencia particular sobre él. Elena suspiró, reconociendo la verdad en las palabras de sus hijos. El Martín que había cambiado las cerraduras de su casa mientras ella estaba en Caserinia en el hospital no era el mismo niño que había criado con tanto amor, el adolescente responsable que cuidaba de sus hermanos menores, el joven que había llorado en su hombro cuando Carlos falleció. Sea como sea, dijo finalmente, seguiremos el plan. Intentaremos la mediación. Les ofreceremos alternativas. Y yo, mientras tanto, demostraré que puedo valerme por mí misma. Si después de todo eso siguen insistiendo en quedarse con mi casa, entonces consideraremos otras opciones. Esa noche, acostada en el sofá-cama del apartamento de Laura, Elena repasó mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. El diagnóstico médico que había llevado a la cirugía, las semanas en el hospital, el shock de encontrar su casa ocupada, la confrontación con Martín y Paula, y ahora este plan para recuperar no solo su propiedad, sino también su dignidad. A pesar del dolor y la incertidumbre, sentía una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando por y para sí misma, defendiendo su espacio y sus decisiones. Y aunque el camino que tenía por delante parecía difícil, contaba con aliados inesperados y con una fortaleza interior que ni siquiera ella sabía que poseía. Con esa convicción renovada, Elena se quedó dormida, soñando no con pesadillas sobre cerraduras cambiadas, sino con el limonero de su patio trasero, floreciendo una vez más después de un largo invierno. La sala de mediación en el Centro Judicial de Mediación Familiar era un espacio neutro y sereno, diseñado específicamente para reducir las tensiones inherentes a los conflictos familiares. Paredes de color verde pálido, una mesa redonda de madera clara y plantas estratégicamente ubicadas creaban un ambiente que invitaba al diálogo y la reflexión. Elena, sentada entre Laura y Tomás, observaba a Martín y Paula al otro lado de la mesa. La primera sesión de mediación había sido programada para 10 días después de la confrontación inicial en la casa, respetando el plazo de una semana que Elena había establecido, más 3 días de gracia que Javier había sugerido como gesto de buena voluntad. ¿La mediadora? La doctora Carolina Méndez, una mujer de unos 50 años con una presencia tranquila y profesional, comenzó explicando las reglas del proceso. Confidencialidad, respeto mutuo, turnos para hablar sin interrupciones, y el carácter no vinculante de las conversaciones, que podían ser abandonadas por cualquiera de las partes en cualquier momento. El objetivo de la mediación, explicó con voz pausada, no es determinar quién tiene razón o quién está equivocado, sino encontrar una solución que respete las necesidades y derechos de todos los involucrados. Elena asintió, reconociendo la sabiduría de ese enfoque. A pesar de la traición que sentía, realmente deseaba una resolución que no destruyera permanentemente su relación con Martín y su familia. Después de las presentaciones formales, la doctora Méndez invitó a Elena a exponer su versión de los hechos. Con voz clara y firme, aunque ocasionalmente temblorosa por la emoción, Elena relató su experiencia. La cirugía de cadera, las semanas en el hospital, el regreso a una casa que ya no podía reconocer como suya, el cartel en la puerta, las cerraduras cambiadas y la dolorosa confrontación posterior. Lo que más me hirió, concluyó, no fue solo la apropiación de mi espacio físico, sino la manera en que se hizo, a mis espaldas, mientras estaba vulnerable, sin considerar mi opinión o mis sentimientos. La mediadora agradeció su exposición y luego cedió la palabra a Martín. Su hijo mayor, vestido formalmente como si asistiera a una reunión de negocios, comenzó su intervención con un tono defensivo, que se fue suavizando a medida que hablaba. Reconozco que la forma en que actuamos no fue la correcta, admitió mirando brevemente a Paula, quien asintió levemente. Pero nuestras intenciones eran buenas. Mamá vive sola en una casa demasiado grande para ella, especialmente después de una cirugía como la que tuvo. Nosotros estábamos ahogándonos en un departamento pequeño con 2 niños en crecimiento. La solución parecía obvia: unir fuerzas,
compartir gastos y asegurarnos de que mamá tuviera la atención necesaria durante su recuperación. Paula, que hasta entonces había permanecido en silencio, añadió: además, hay un componente económico importante. El propietario de nuestro departamento anterior aumentó el alquiler un 40% de un día para otro. Con los gastos escolares de los niños, las cuotas del auto y todo lo demás, se nos hacía imposible seguir allí. Y el mercado inmobiliario está imposible en Buenos Aires, especialmente para una familia como la nuestra. Elena escuchó atentamente, reconociendo la legitimidad de sus preocupaciones económicas, aunque seguía rechazando los métodos utilizados. Cuando tuvo nuevamente su turno para hablar, decidió presentar la propuesta que había preparado con ayuda de Javier y sus hijos. Entiendo las dificultades económicas que están enfrentando, comenzó, sorprendiendo visiblemente a Martín con su tono conciliador. Y quiero proponer una solución que podría funcionar para todos nosotros. Con calma, Elena explicó que estaba dispuesta a ayudarles económicamente. Podría proporcionarles el dinero para el depósito y primer mes de alquiler de un departamento más amplio, o incluso ser garante para un crédito hipotecario si decidían comprar su propia vivienda. Los ahorros que tu padre dejó, explicó mirando directamente a Martín, siempre fueron pensados como un respaldo para la familia en momentos de necesidad. Este parece ser uno de esos momentos. La propuesta provocó reacciones mixtas. Martín parecía genuinamente sorprendido y conmovido por la generosidad de su madre. Paula, sin embargo, mantenía una expresión reservada, como si calculara mentalmente si la oferta era suficientemente ventajosa. «Es un gesto muy generoso, mamá», dijo finalmente Martín, «pero no soluciona el problema a largo plazo. Un depósito y primer mes nos daría apenas un respiro temporal, y ser garante de un crédito en esta economía es un riesgo enorme para ti». Laura, que hasta entonces había permitido que su madre llevara la conversación, intervino con precisión profesional. «Lo que nuestra madre está ofreciendo es una alternativa concreta a la apropiación ilegal de su propiedad. Una ayuda económica significativa, sin condiciones, para que puedan resolver su situación habitacional sin necesidad de usurpar la casa de otra persona». «No estamos usurpando», respondió Paula con irritación. «Estamos cuidando de Elena, ofreciéndole compañía y asistencia después de una cirugía mayor. Una asistencia que nunca pedí», aclaró Elena firmemente. «Y una compañía que se impuso sin mi consentimiento». La doctora Méndez, percibiendo el aumento de tensión, intervino para reconducir la conversación hacia soluciones prácticas. «Tenemos sobre la mesa una propuesta concreta de Elena. ¿Podrían Martín y Paula explicar qué tipo de solución considerarían aceptable desde su perspectiva?» Martín y Paula intercambiaron miradas, como consultándose silenciosamente antes de responder. Finalmente fue Paula quien tomó la palabra. «Lo que realmente necesitamos es estabilidad para nuestra familia. Un lugar donde los niños puedan crecer sin la amenaza constante de aumentos de alquiler o desalojos. Y Elena necesita apoyo diario, no solo durante su recuperación, sino a largo plazo. La solución ideal sería compartir la casa de forma permanente». «Eso no es una solución», intervino Tomás, incapaz de contenerse más. «Es exactamente lo que ya han hecho. Apropiarse de la casa de mamá y relegarla a un rol secundario en su propio hogar». La mediadora recordó a Tomás las reglas de la sesión y le pidió que permitiera que todos expresaran sus puntos de vista sin interrupciones. «Quizás», sugirió la doctora Méndez después de un momento de reflexión, «podríamos explorar algún tipo de arreglo temporal que diera tiempo a ambas partes para encontrar soluciones más permanentes. Por ejemplo, ¿sería aceptable para Elena que Martín y su familia permanecieran en la casa por un periodo limitado, digamos 3 meses, mientras buscan activamente otra vivienda con la ayuda económica que ella ofrece?» Elena consideró la propuesta. No era lo que había esperado, pero reconocía que un desalojo inmediato podría ser traumático para sus nietos y extremadamente difícil logísticamente para Martín y Paula. «Podría aceptarlo», respondió finalmente, «bajo ciertas condiciones. Primero, que yo vuelva a ocupar mi habitación principal. Segundo, que se respeten mis espacios y mis rutinas. Y tercero, que haya un compromiso por escrito de que al finalizar los 3 meses, independientemente de la situación,
La casa volverá a estar completamente bajo mi control. Martín parecía dispuesto a aceptar estas condiciones, pero Paula mostró su desacuerdo. 3 meses no es tiempo suficiente para encontrar una vivienda adecuada en Buenos Aires, menos aún para completar un proceso de compra si optáramos por esa vía. Necesitaríamos al menos 6 meses, y sin la presión de una fecha límite fija. 3 meses es más que generoso, replicó Laura, considerando que invadieron la propiedad sin permiso y que legalmente podrían ser desalojados inmediatamente. La tensión en la sala aumentó nuevamente. La doctora Méndez propuso entonces un receso de 15 minutos para que cada parte pudiera discutir en privado y reconsiderar sus posiciones. Durante el receso, Elena, Laura y Tomás se retiraron a una pequeña sala adyacente. Apenas cerrada la puerta, Tomás expresó su frustración. «Es increíble. Después de todo lo que hicieron, todavía tienen el descaro de poner condiciones. Paula claramente no tiene intención de irse nunca de esa casa». «Concuerdo», admitió Laura. «Los 6 meses que pide son solo el comienzo. Después encontrará otra excusa para quedarse más tiempo. Y otra. Y otra». Elena permaneció en silencio, procesando la dinámica que había observado durante la sesión. Había algo en la actitud de Paula, en la forma en que dominaba sutilmente la conversación, incluso cuando Martín hablaba, que le resultaba revelador. «Creo que entiendo lo que está pasando», dijo finalmente. «Paula ve la casa como una solución permanente a sus problemas económicos. No se trata solo de un techo temporal mientras encuentran algo mejor. Para ella, en mi casa, es ese algo mejor». «Exactamente», confirmó Laura. «Y está utilizando la preocupación genuina de Martín por tu bienestar como justificación moral para quedarse con la propiedad». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Tomás. «¿Abandonamos la mediación y vamos directamente por la vía legal?». Elena negó con la cabeza. «No todavía. Quiero intentar una cosa más». Cuando regresaron a la sala de mediación, encontraron a Martín y Paula ya sentados, con expresiones tensas que sugerían que su propia conversación privada no había sido particularmente armoniosa. La doctora Méndez reinició la sesión preguntando si alguna de las partes había reconsiderado su posición. Para sorpresa de todos, Elena solicitó hablar primero. «He estado reflexionando», comenzó, «y me gustaría proponer algo diferente, algo que podría satisfacer las necesidades reales de todos nosotros». Con calma pero firmeza, Elena procedió a exponer su nueva propuesta. Ella volvería inmediatamente a su casa, ocupando la habitación principal. Martín, Paula y los niños podrían permanecer en las otras 2 habitaciones durante 4 meses, no 6, mientras buscaban activamente otra vivienda. Durante ese tiempo, no pagarían alquiler, pero contribuirían proporcionalmente a los gastos de servicios y mantenimiento. «Además», continuó, «estoy dispuesta así a aumentar mi ayuda económica. En lugar de ofrecer solo el depósito y primer mes, puedo contribuir con una suma equivalente a 6 meses de alquiler de un departamento similar al que necesitan. Esto les daría un colchón financiero importante mientras se estabilizan». La propuesta era considerablemente más generosa que la anterior, y Elena pudo ver que había tomado a Martín por sorpresa. Incluso Paula parecía estar reconsiderando su posición. «Hay una condición más», añadió Elena, mirando directamente a su hijo. «Quiero un reconocimiento explícito, por escrito, de que la casa es y seguirá siendo mi propiedad exclusiva. Y quiero que tanto tú como Paula firmen un compromiso de desalojo al término de los 4 meses, sin posibilidad de prórroga». «Eso suena razonable», intervino la doctora Méndez. «Martín, Paula, ¿qué opinan de esta propuesta?». Martín miró a su esposa, quien después de unos momentos de visible deliberación interna, asintió levemente. «Aceptamos la propuesta», dijo finalmente Martín. «Y quiero disculparme públicamente, mamá. La forma en que actuamos no fue correcta, independientemente de nuestras intenciones. Te faltamos el respeto, y lo siento profundamente». La disculpa sonaba sincera, y Elena sintió que un pequeño nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. Un camino hacia la reconstrucción no solo de su situación habitacional, sino también de la confianza quebrada con su hijo mayor. La doctora Méndez procedió entonces a redactar un acuerdo formal
que recogía todos los puntos de la propuesta de Elena, incluyendo el reconocimiento explícito de su propiedad exclusiva y el compromiso de desalojo al término del periodo establecido. Todos los presentes firmaron el documento, que si bien no tenía la fuerza legal de una sentencia judicial, establecía un marco claro para resolver el conflicto y podría ser utilizado como evidencia en caso de incumplimiento. Al salir del centro de mediación, Elena se sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás una carga que no sabía que llevaba. Laura y Tomás, flanqueando las Tinwa a ambos lados, mostraban expresiones de cauto optimismo. ¿Crees que cumplirán con el acuerdo?, preguntó Tomás mientras se dirigían hacia el estacionamiento. Martín lo hará, respondió Elena con convicción. Vi sinceridad en sus ojos cuando se disculpó. Paula, bueno, eso está por verse, pero al menos ahora tenemos un marco claro, y ella sabe que estamos dispuestos a defender nuestros derechos legalmente, si es necesario. Laura, siempre la más pragmática de los tres, añadió. Además, ahora tenemos un documento firmado. Si no cumplen, el siguiente paso sería mucho más directo legalmente. Esa misma tarde, Elena regresó a su casa, esta vez no como una visitante desconcertada, sino como la legítima propietaria que retomaba el control de su espacio. Martín y Paula habían accedido a desocupar la habitación principal antes de su llegada, y aunque Elena podía ver que muchos de sus objetos personales habían sido movidos o guardados, al menos la cama y el armario estaban intactos. Durante las siguientes semanas, la convivencia fue inicialmente tensa, pero gradualmente comenzó a normalizarse. Elena retomó sus talleres de cocina en el Centro Cultural, demostrando con hechos, no solo con palabras, su capacidad para llevar una vida independiente y activa. Su recuperación física progresaba bien, y el andador fue pronto reemplazado por un bastón que utilizaba principalmente para trayectos largos. Los niños, inicialmente confundidos por los cambios, parecieron adaptarse rápidamente a la nueva dinámica familiar. Micaela incluso comenzó a pasar tiempo con Elena en la cocina, mostrando un interés genuino por aprender las recetas tradicionales que su abuela dominaba, creando un puente intergeneracional que Elena valoraba profundamente. Martín, por su parte, cumplió su palabra de buscar activamente una nueva vivienda. 3 semanas después de la mediación, informó a Elena que habían encontrado un departamento amplio en Caballito, no muy lejos de la escuela de los niños, y que gracias a la ayuda económica prometida por Elena, habían podido asegurar un contrato de 2 años con un alquiler razonable. Paula, aunque menos entusiasta que su esposo, parecía haber aceptado la inevitabilidad de la mudanza. En ocasiones, Elena la sorprendía observando detalles de la casa con cierta nostalgia, como si imaginara la vida que podrían haber tenido allí si las circunstancias hubieran sido diferentes. Una tarde, mientras Elena regresaba de sus compras semanales en el mercado del barrio, encontró a Paula sola en la cocina, preparando la merienda para los niños que llegarían pronto de la escuela. «Elena», dijo Paula con un tono inusualmente directo, «¿puedo hablar contigo un momento?». Elena asintió, dejando las bolsas sobre la mesada y sentándose frente a su nuera. Había evitado conversaciones a solas con Paula desde el conflicto, prefiriendo la presencia mediadora de Martín o los niños. «Quiero disculparme», comenzó Paula, sorprendiendo a Elena. «No por querer lo mejor para nuestra familia, sino por la forma en que actuamos. Fue irrespetuoso y egoísta». Elena observó a la mujer frente a ella, buscando signos de manipulación o falsedad en sus palabras. Para su sorpresa, lo que vio fue genuino arrepentimiento mezclado con algo más complejo. «Miedo. ¿Qué te asusta, pues, Paula?», preguntó suavemente, siguiendo su intuición. La pregunta pareció tomar a Paula con la guardia baja. Sus ojos se humedecieron ligeramente antes de responder. El futuro, la inestabilidad, crecer en una familia donde nunca supimos si al mes siguiente tendríamos un techo sobre nuestras cabezas, me marcó más de lo que quiero admitir. Hizo una pausa, buscando las palabras. Cuando vi esta casa, tan sólida, tan permanente, algo dentro de mí se aferró desesperadamente a esa seguridad, y cometí el error de confundir tus bienes con nuestra solución. La confesión, inesperada y vulnerable, tocó algo en Elena. No justificaba las acciones de Paula,
pero al menos las contextualizaba de una manera que Elena podía comenzar a comprender. La seguridad es importante, concedió Elena después de un momento, especialmente cuando hay niños involucrados, pero la verdadera seguridad no viene de una propiedad. Paula, viene de saber que tienes una red de apoyo, personas que te respaldarán en momentos difíciles, como tú lo estás haciendo ahora, reconoció Paula, con una humildad que Elena nunca había visto en ella. A pesar de todo lo que hicimos, somos familia, respondió Elena simplemente. Eso no cambió, incluso cuando las cerraduras sí. La conversación marcó un punto de inflexión en su relación. No se convirtieron en amigas íntimas de la noche a la mañana, pero el resentimiento comenzó a dar paso a un respeto mutuo cauteloso. Paula incluso comenzó a consultar ocasionalmente a Elena sobre decisiones relacionadas con la nueva vivienda, reconociendo implícitamente su experiencia y buen juicio. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, 2 semanas antes de lo previsto en el acuerdo de mediación, la casa de Elena se convirtió en un hervidero de actividad. Cajas, muebles, juguetes y ropa fueron cargados en un camión de mudanzas con destino a Caballito. Los niños corrían excitados entre las habitaciones, mezclando la tristeza de dejar la casa de la abuela con la emoción de un nuevo comienzo. Elena observaba el proceso desde el porche, con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía un profundo alivio al recuperar completamente su espacio, al saber que esa noche volvería a dormir en una casa que era enteramente suya. Por otro lado, anticipaba la soledad que seguiría a la partida de sus nietos, cuyos ruidos y energía habían llenado los rincones de la casa durante esos meses. Martín se acercó a ella mientras los últimos objetos eran cargados en el camión. «Mamá», dijo sentándose a su lado en los escalones del porche. «No sé si alguna vez podrás perdonarnos completamente por lo que hicimos, pero quiero que sepas que he aprendido una lección importante de todo esto». «¿Qué lección, hijo?» «Que respetarte no significa solo preocuparme por tu bienestar físico, sino también reconocer tu autonomía, tus decisiones, tus espacios». Hizo una pausa, mirando la casa que había sido su hogar de infancia. «Esta siempre será tu casa, el lugar donde crecimos, donde papá y tú construyeron una vida. Y eso es algo que debí valorar más». Elena tomó la mano de su hijo, sintiendo que un círculo comenzaba a cerrarse. «Te perdono, Martín, y espero que tú también aprendas a perdonarte a ti mismo. Todos cometemos errores, especialmente cuando actuamos desde el miedo o la desesperación». Cuando el camión finalmente partió, llevándose a Martín, Paula y los niños hacia su nuevo hogar, Elena entró en su casa, ahora silenciosa pero indiscutiblemente suya. Recorrió cada habitación lentamente, reconectando con cada espacio, notando los pequeños cambios que permanecían como recordatorios del breve periodo de ocupación. Una marca en la pared, un cuadro en una posición diferente, una mancha en la alfombra, que antes no estaba allí. En lugar de molestarse por estas alteraciones, Elena las aceptó como parte de la historia continua de la casa, como capítulos de un libro que seguía escribiéndose. Al llegar a la cocina, abrió el cajón donde Paula había guardado nuevamente sus recetas y tomó el cuaderno gastado donde su madre le había enseñado a anotar los secretos culinarios de generaciones. Con un suspiro de satisfacción, Elena se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a hojear el cuaderno, planificando mentalmente qué cocinaría para la cena del domingo siguiente, cuando había invitado a Martín, Paula y los niños a compartir una comida familiar en su casa, en sus términos, como el comienzo de una nueva etapa en su relación. Afuera, el limonero del patio trasero, testigo silencioso de décadas de historia familiar, comenzaba a mostrar los primeros brotes de la temporada, prometiendo una cosecha tan abundante como las anteriores, quizás incluso más dulce, después de haber sobrevivido a un invierno particularmente difícil. 6 meses habían transcurrido desde aquella confrontación inicial en el porche de la casa de Palermo. El invierno había dado paso a una primavera vibrante que ahora se transformaba en un verano temprano, llenando de luz y calor las calles de Buenos Aires. Elena, y sentada en el banco de madera de su patio trasero, observaba con satisfacción cómo Micaela y Lucas, sus nietos, jugaban alrededor del limonero. Era domingo, día de almuerzo familiar,
una tradición que había logrado recuperar y transformar después de la crisis. Ya no era una obligación tácita, sino una elección consciente, tanto para ella como para Martín y su familia. «Abuela, mira cuántos limones hay», exclamó Micaela señalando las ramas cargadas de frutos amarillos. «¿Podemos hacer limonada?» «Por supuesto, mi amor», respondió Elena sonriendo ante el entusiasmo de la niña. «Después del almuerzo recogeremos algunos y prepararemos limonada para todos». Desde la cocina llegaba el aroma familiar de las empanadas recién horneadas. Laura y Tomás también vendrían hoy, convirtiendo el almuerzo en una reunión completa de los Ferreira. Estas reuniones dominicales se habían vuelto más significativas desde el conflicto, como si todos hubieran tomado conciencia de lo frágiles que pueden ser los lazos familiares y de la importancia de cultivarlos activamente. Elena se levantó con agilidad, sorprendida ella misma por la mejoría en su movilidad. La rehabilitación había progresado notablemente bien, y aunque ocasionalmente usaba un bastón para caminatas largas, en casa se movía con libertad y confianza. Parte de esa recuperación, según su fisioterapeuta, se debía a su actitud mental. La determinación de mantener su independencia había sido un motor poderoso en su rehabilitación física. Mientras se dirigía él hacia la cocina para revisar las empanadas, el timbre de la puerta principal anunció la llegada de los primeros invitados. Martín y Paula entraron cargados con una fuente de ensalada y una botella de vino. «Mamá, esto huele increíble», dijo Martín, besando a Elena en la mejilla antes de dirigirse hacia el patio para saludar a sus hijos. Paula, menos efusiva pero notablemente más relajada que en meses anteriores, siguió a Elena hacia la cocina. «Traje la ensalada que te gusta, con rúcula y parmesano», comentó colocando la fuente en la encimera. «Y mira lo que encontré en el mercado de Caballito». De su bolso extrajo un pequeño cuaderno de cocina, similar al que Elena utilizaba para sus recetas. «Pensé que podríamos intercambiar algunas ideas. Los niños están encantados con tus empanadas, pero me gustaría sorprenderlos con algo nuevo de vez en cuando». El gesto, aparentemente simple, representaba para Elena un reconocimiento significativo. Paula no solo estaba aceptando su expertise culinaria, sino que también estaba tendiendo un puente para construir una relación más auténtica, basada en intereses compartidos y no en obligaciones familiares. «Me encantaría compartir recetas contigo», respondió Elena con sinceridad. «¿Sabes? Mi madre siempre decía que la cocina es donde realmente se construye una familia, mucho más que en la sala o el comedor». «Tu madre era una mujer sabia», comentó Paula con una sonrisa genuina. Ojalá la hubiera conocido. La conversación fue interrumpida por la llegada de Laura y Tomás. Laura venía acompañada por Javier Quintana, el abogado que había ayudado a resolver el conflicto y cuya relación con la menor de los Ferreira había evolucionado desde lo profesional hacia algo más personal en los últimos meses. Tomás, por su parte, traía consigo a su nueva pareja, Santiago, a quien presentaba formalmente a la familia por primera vez. Pronto la casa se llenó de voces, risas y el caos organizado de una reunión familiar numerosa. Elena observaba la escena desde una esquina del salón, sintiendo una profunda gratitud por cómo las cosas habían evolucionado. 6 meses atrás, había temido que el conflicto por la casa destruiría permanentemente su relación con Martín. Ahora, aunque las heridas no habían cicatrizado completamente, la familia había encontrado un nuevo equilibrio, quizás incluso más sólido que antes. El timbre sonó nuevamente, sorprendiendo a Elena, quien no esperaba a nadie más. Al abrir la puerta, se encontró con Juana, su vecina de toda la vida, sosteniendo una bandeja cubierta con un paño. «Perdona la intromisión, tía Elena», dijo Juana con su habitual calidez. «Vi todos los autos estacionados y supuse que tenías reunión familiar. Horneé medialunas esta mañana y pensé en traerte algunas». «Juana, qué alegría. Por favor, pasa. Estamos a punto de sentarnos a la mesa». La inclusión espontánea de Juana en el almuerzo familiar simbolizaba otro aspecto importante de la evolución de Elena: la ampliación deliberada de su círculo social más allá de su familia inmediata. Desde la resolución del conflicto, había cultivado activamente sus amistades vecinales y retomado antiguas relaciones que había descuidado durante su matrimonio y los años posteriores a la muerte de Carlos.
Durante el almuerzo, sentados alrededor de la gran mesa del comedor que Carlos había construido con sus propias manos décadas atrás, la conversación fluyó naturalmente entre temas ligeros y otros más sustanciales. Martín compartió noticias sobre su reciente promoción en el trabajo. Laura habló sobre un caso interesante que estaba manejando, y Tomás mostró fotografías de su más reciente exposición en Córdoba. En un momento de la comida, mientras servía más vino, Martín se dirigió a todos con voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Quiero proponer un brindis», dijo, levantando su copa. «Por mamá, por su fortaleza y su sabiduría. Hace 6 meses cometí un error terrible que podría haber destruido nuestra familia. Pero gracias a su capacidad para perdonar sin olvidar, para establecer límites sin romper lazos, estamos aquí hoy, más unidos que nunca». Elena sintió que sus ojos se humedecían mientras todos levantaban sus copas. El reconocimiento público de Martín, frente a amigos y familia, era un bálsamo para las heridas que aún persistían en su corazón. «Y yo quiero añadir algo a ese brindis», intervino Laura, «por la enseñanza más importante que mamá nos dio a través de todo este proceso, que el respeto y la autonomía son fundamentales en cualquier relación, incluso, o especialmente, en la familia». «Por Elena», exclamaron todos al unísono, chocando sus copas en un tintineo festivo. Después del postre, mientras algunos ayudaban a recoger la mesa y otros se trasladaban al patio para disfrutar del aire fresco, Elena se encontró a solas con Tomás en la cocina. «¿Sabes, mamá? Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó», comentó él mientras guardaba platos limpios en la alacena. «Y creo que, de alguna manera, fue necesario». «¿Necesario?», preguntó Elena, sorprendida. «¿Te refieres al conflicto con Martín?». Tomás asintió. «Durante años, todos te veíamos como mamá, sin realmente verte como Elena, una mujer con derecho a su propio espacio, sus propias decisiones, su propia vida». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La crisis nos obligó a todos, no solo a Martín, a reconocer que no eres una extensión de nosotros, sino una persona completa e independiente». Elena reflexionó sobre las palabras de su hijo mediano, reconociendo la profunda verdad que contenían. Durante décadas, su identidad había estado definida primordialmente por sus roles familiares: esposa de Carlos, madre de Martín, Laura y Tomás, abuela de Micaela y Lucas. La crisis había catalizado un redescubrimiento de sí misma como individuo, con deseos, necesidades y derechos propios. «Tienes razón», admitió. «Yo misma necesitaba ese recordatorio. Después de la muerte de tu padre, caí en una especie de inercia, como si mi vida estuviera en pausa, esperando que ustedes me necesitaran. El conflicto me obligó a reafirmarme, a recordar que aún tengo un camino propio por recorrer. Y lo estás haciendo magníficamente», afirmó Tomás con admiración. «Los talleres de cocina, el grupo de lectura en la biblioteca, tus nuevas amistades. Estás más activa y comprometida que nunca». En efecto, en los meses posteriores a la resolución del conflicto, Elena había ampliado significativamente sus actividades. Además de los talleres de cocina tradicional que ya impartía, se había unido a un grupo de lectura. Había comenzado clases de pintura, un interés que había postergado durante décadas. Y recientemente había sido invitada a participar en un programa de mentorías para mujeres emprendedoras mayores de 50 años. «La vida da giros inesperados», reflexionó Elena. «Hace un año, jamás hubiera imaginado que estaría donde estoy ahora, haciendo lo que hago. Y ese es precisamente el punto», concluyó Tomás. «Ninguno de nosotros sabe realmente lo que el futuro nos depara. Lo único que podemos hacer es mantener abiertas las posibilidades, seguir creciendo, seguir sorprendiéndonos». La conversación fue interrumpida por Micaela, quien entró corriendo a la cocina, seguida por Lucas. «Abuela, ven a ver. Papá está colgando el columpio en el limonero». Elena siguió a sus nietos hacia el patio, donde efectivamente Martín, con ayuda de Santiago, estaba instalando un columpio de madera en una de las ramas más robustas del viejo limonero. La escena le produjo una extraña mezcla de nostalgia y renovación. El mismo árbol que Carlos había plantado décadas atrás, que había visto crecer a sus hijos,
Ahora ofrecería diversión a una nueva generación de Ferreira. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó Martín, notando su presencia. «Pensé que a los chicos les gustaría tener algo especial para cuando vienen a visitarte». «Me parece perfecto», respondió Elena con una sonrisa. «Este árbol ha sido testigo de toda nuestra historia familiar. Es apropiado que siga siendo parte de nuevas memorias». Mientras observaba a Martín asegurar las cuerdas del columpio, Elena recordó un momento similar, 30 años atrás, cuando Carlos había instalado un columpio para el propio Martín en ese mismo árbol. La vida continuaba su ciclo, con ecos del pasado resonando en el presente, pero siempre con nuevas variaciones, nuevos matices, nuevas oportunidades. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran marchado y la casa volviera a quedar en silencio, Elena se sentó en su sillón favorito junto a la ventana del salón. Sobre su regazo descansaba un álbum de fotografías que había estado revisando en los últimos días. Imágenes de su vida con Carlos, de sus hijos creciendo, de momentos felices y otros más difíciles que juntos habían conformado el tapiz de su existencia. Un sobre cayó del álbum cuando lo abrió. Dentro había una carta que Carlos le había escrito poco antes de morir, cuando ya sabía que su enfermedad era terminal. Elena la había leído innumerables veces durante los primeros años de viudez, buscando consuelo en las palabras de su esposo. Ahora la releía con una nueva perspectiva. «Mi querida Elena», comenzaba la carta, «cuando leas esto, yo ya no estaré físicamente a tu lado, pero quiero que sepas que nunca dejaré de amarte y admirarte. Has sido la compañera perfecta en este viaje que llamamos vida, mi apoyo en los momentos difíciles, mi alegría en los momentos felices. Ahora que debo partir, mi mayor preocupación es dejarte sola. Pero en el fondo de mi corazón, sé que estarás bien. Tienes una fuerza interior que siempre he admirado, aunque tú misma no siempre la reconozcas. Esa fuerza te llevará adelante. Te permitirá encontrar nuevos propósitos, nuevas alegrías. No tengas miedo de reinventarte, de descubrir nuevas facetas de ti misma. La vida es un regalo precioso y cada día es una oportunidad para vivirla plenamente. Te amo hoy y siempre, Carlos». Las palabras de Carlos, leídas ahora desde la perspectiva de todo lo vivido en los últimos meses, adquirían un nuevo significado para Elena. Era como si, de alguna manera, su esposo hubiera anticipado no solo su dolor, sino también su eventual renacimiento. Guardando cuidadosamente la carta en su sobre, Elena cerró el álbum y lo colocó en la estantería. Se dirigió hacia la ventana y miró hacia el patio trasero, donde el limonero se perfilaba contra el cielo nocturno, con el nuevo columpio meciéndose suavemente en la brisa. La casa que casi había perdido, el hogar que había defendido con tanta determinación, ahora se sentía diferente. No era ya simplemente un refugio del pasado, un relicario de memorias, sino un espacio vivo que seguía evolucionando con ella. Las paredes que habían presenciado su vida con Carlos, ahora también contenían su vida sin él. Una vida que, aunque marcada por la pérdida, estaba llena de posibilidades, conexiones y descubrimientos. El conflicto por la casa había sido doloroso, pero también revelador. Le había mostrado no solo la fragilidad de ciertas relaciones familiares, sino también la fortaleza inesperada que podía encontrar dentro de sí misma. Le había obligado a defender su espacio físico y, en el proceso, a reclamar también su espacio emocional y existencial. Mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre el extraño y retorcido camino que la vida a veces toma. Si 6 meses atrás alguien le hubiera dicho que la traumática experiencia de encontrar su casa ocupada la llevaría a un lugar de mayor plenitud y autoafirmación, probablemente no lo habría creído. Y sin embargo, así había sido. «Gracias, Carlos», susurró en la oscuridad de su habitación, como si su esposo pudiera oírla desde algún lugar más allá del tiempo y el espacio. «Tenía razón sobre mí. Siempre la tuviste». Con esa sensación de gratitud y serenidad, Elena se quedó dormida en la casa que era inequívocamente suya, en la vida que había reclamado como propia, y en el futuro que se extendía ante ella, tan luminoso y prometedor como el primer día de una nueva estación.